La música regional mexicana resuena con historias de amor, desamor y tragedias que marcan a generaciones. Pero ninguna historia es tan desgarradora como la de Cornelio Reyna y su hijo. En la cúspide de su carrera, Cornelio se enfrenta a un dilema que cambiará su vida para siempre. Su hijo, un joven lleno de sueños, se convierte en la víctima de un destino cruel. ¿Qué sucede cuando el legado de un ícono se ve truncado por la muerte en su mejor momento? Cornelio, un hombre de raíces profundas, había dedicado su vida a la música. Cada acorde que tocaba era un reflejo de su alma, pero en el fondo, una sombra lo acechaba. La presión de ser un ícono, de mantener viva la tradición, lo consumía. Su hijo, un talentoso músico en ascenso, era su mayor orgullo. Juntos, soñaban con conquistar el mundo de la música. Sin embargo, la vida tiene formas inesperadas de poner a prueba a los que más amamos. Una noche, mientras el sol se ocultaba, Cornelio recibió una llamada que cambiaría su vida. Su hijo había tenido un accidente. El tiempo se detuvo. La música que solía llenar su hogar se convirtió en un eco distante. En ese instante, una pregunta lo atormentaba. ¿Cómo seguir adelante sin su mayor inspiración? La culpa lo invadía. ¿Había hecho lo suficiente para protegerlo? La tragedia no solo afectó a Cornelio, sino a toda una comunidad que lo veneraba. La música, que antes era un refugio, se transformó en un recordatorio constante de su pérdida. Cada nota que tocaba le recordaba a su hijo. La lucha interna se intensificaba. Debía seguir tocando o rendirse en honor a su memoria. Cornelio se encontraba en un laberinto emocional. La fama y el dolor se entrelazaban en su mente. La presión de ser un ícono lo empujaba hacia adelante, pero el peso de la tristeza lo mantenía anclado. La música, que había sido su salvación, ahora se convertía en su condena. ¿Era justo seguir adelante cuando su hijo ya no estaba? Mientras el mundo lo aclamaba, él se sentía vacío. Las luces del escenario brillaban, pero su corazón estaba en la oscuridad. La lucha entre el deber y el deseo lo desgastaba. ¿Debía honrar el legado de su hijo o dejar que su memoria se desvaneciera? Cornelio decidió enfrentar su dolor a través de la música. Comenzó a componer canciones que hablaban de su pérdida. Cada letra era un grito de angustia, un intento de encontrar sentido en el caos. Pero a medida que las melodías tomaban forma, la pregunta seguía acechándolo. ¿Podría su música sanar su corazón roto? La comunidad se unió a él en su duelo. Sus seguidores, que alguna vez lo vieron como un ícono, ahora lo veían como un hombre roto. La empatía se convirtió en un puente entre su dolor y el de los demás. Pero a pesar del apoyo, la lucha interna persistía. ¿Era suficiente el amor de su comunidad para llenar el vacío que dejó su hijo? Cornelio se encontraba en un punto de quiebre. La música que había sido su refugio se convirtió en un campo de batalla. Cada presentación era un recordatorio de lo que había perdido. La presión de ser un ícono lo empujaba a seguir, pero el dolor lo mantenía cautivo. ¿Podría encontrar la fuerza para seguir adelante o se rendiría ante la tristeza? La noche de su primer concierto tras la tragedia, el auditorio estaba lleno. Las luces brillaban intensamente, pero su corazón latía con miedo. Al subir al escenario, una ola de emociones lo invadió. La multitud lo vitoreaba, pero él solo podía pensar en su hijo. ¿Podría tocar sin llorar? ¿Podría honrar su memoria sin perderse a sí mismo en el proceso? Mientras comenzaba a tocar, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué legado dejaría atrás? La música regional mexicana había sido su vida, pero ahora se sentía como un impostor. La lucha entre el amor y el dolor lo consumía. ¿Sería capaz de transformar su tragedia en un homenaje o se perdería en la oscuridad de su duelo? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el tiempo se detuvo. La música llenó el aire, y con cada nota, Cornelio se enfrentaba a su mayor miedo. ¿Podría encontrar la redención en su dolor o el peso de su pérdida lo aplastaría para siempre? Cornelio Reyna miraba por la ventana de su pequeño rancho en Coahuila. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Era un espectáculo hermoso, pero su corazón estaba pesado. ¿Valía la pena todo el sacrificio? Esa pregunta lo atormentaba cada día. Desde niño, había soñado con ser músico. La música era su refugio, su escape de la dura realidad. Pero a medida que crecía, la vida le presentó decisiones difíciles. Su familia necesitaba dinero. Cada acorde que tocaba en su guitarra era un recordatorio de lo que debía dejar atrás. La música prometía libertad, pero también lo ataba a un destino incierto. Cornelio se unió a un grupo de música norteña. Las noches eran largas y llenas de risas, pero también de sacrificios. Las giras lo alejaban de su hogar. Su madre enferma lo llamaba pidiendo ayuda. ¿Debo seguir persiguiendo mi sueño o regresar a cuidar de ella? Esa pregunta lo consumía.
La culpa lo seguía como una sombra. Un día, mientras tocaba en un bar, conoció a un productor. Era su oportunidad. El productor le prometió fama y fortuna, pero había un precio. «Deja atrás tu pasado», le dijo. Cornelio sintió un nudo en el estómago. Podría renunciar a su familia, a sus raíces. La ambición lo empujaba hacia adelante, pero su corazón lo mantenía anclado. Las decisiones se volvieron más complicadas. Cada éxito traía consigo un nuevo sacrificio. La fama llegó, pero también la soledad. Las luces brillantes ocultaban la oscuridad que crecía dentro de él. Las noches de celebración se convirtieron en noches de insomnio. La pregunta seguía resonando: ¿qué he perdido en el camino? Un día recibió una llamada. Su madre había fallecido. El mundo se detuvo. La culpa lo inundó. Había estado tan concentrado en su carrera que había olvidado lo que realmente importaba. La música, que una vez fue su salvación, se convirtió en su condena. ¿Era la fama un verdadero triunfo? ¿Se había perdido a su familia en el proceso? Cornelio se retiró de los escenarios. La gente lo olvidó rápidamente. La soledad lo abrazó. Se sentó en su rancho, rodeado de recuerdos. Las paredes estaban llenas de fotos de su infancia, de su madre sonriendo. La música que una vez lo llenó de alegría ahora le recordaba su dolor. ¿Era posible redimirse después de haber tomado decisiones tan difíciles? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La tristeza lo consumía, pero un día encontró su guitarra. La tomó entre sus manos, sintiendo el peso de cada cuerda. Comenzó a tocar una melodía suave, una que había escrito para su madre. Las lágrimas caían por su rostro. En ese momento comprendió que la música no era solo fama. Era un legado, una forma de conectar con aquellos que había perdido. Decidió regresar, no para buscar fama, sino para compartir su historia. Quería que otros supieran que la vida está llena de decisiones difíciles, que el éxito puede venir con un alto precio. En cada acorde, en cada letra, había una lección. La música se convirtió en su forma de sanar. Cornelio Reina volvió a los escenarios, pero esta vez con un propósito. Quería inspirar a otros a no perderse en la búsqueda de sus sueños. La fama era efímera, pero el amor y la familia eran eternos. La pregunta que lo había atormentado durante tanto tiempo ahora tenía respuesta. Había aprendido que aunque el camino estuviera lleno de sacrificios, siempre había espacio para la redención. La historia de Cornelio no es solo la de un músico, es la historia de un hombre que enfrentó sus demonios, que luchó con la culpa y la ambición, y que al final encontró la paz en la música y en el amor que nunca se fue. Su legado perdura, recordándonos que a veces el verdadero triunfo es encontrar el camino de regreso a casa. Cornelio miraba por la ventana de su lujosa oficina. La ciudad brillaba bajo el sol, pero su corazón estaba en sombras. Había alcanzado la cima. Los relámpagos del norte eran un fenómeno. Su música resonaba en cada rincón del país. Pero, ¿a qué costo? La presión lo consumía. La fama era un monstruo que devoraba su esencia. Cada día, el peso del éxito se hacía más pesado. Las expectativas de los fans, los contratos, las giras interminables. Se sentía atrapado en una jaula dorada. La pregunta lo atormentaba: ¿soy realmente quien creo ser? La imagen del artista que había creado se alejaba de su verdadero yo. Se miraba al espejo y no reconocía al reflejo. ¿Era un ícono o solo un títere de la industria? Las noches eran las peores. En la oscuridad, los pensamientos lo asaltaban. Recordaba sus inicios, cuando la música era pura, un escape de la realidad. Ahora, cada acorde estaba cargado de presión. La autenticidad se desvanecía. La voz de su conciencia susurraba: ¿qué legado dejarás? La idea de ser recordado como un fraude lo aterraba. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de jóvenes. Cantaban sus canciones, llenos de alegría. Pero, en sus ojos, vio algo más: esperanza. Ellos creían en él. ¿Y si decepcionaba a esos soñadores? La culpa lo invadió. La fama le había robado su conexión con la gente. Se sentía solo, rodeado de admiradores, pero sin amigos. Decidió hacer una pausa. Necesitaba encontrar su voz. Se alejó de los escenarios, de las luces brillantes. Buscó refugio en la naturaleza. Caminó por senderos solitarios, escuchando el canto de los pájaros. En esos momentos de silencio, comenzó a cuestionar su propósito. ¿Era la música solo un medio para alcanzar la fama? ¿O este medio había algo más profundo en su arte? Una noche, bajo un cielo estrellado, se sentó en una roca. La luna iluminaba su rostro. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran. Recordó a su madre, cantando en la cocina. La música era amor,
era vida, pero ahora se había convertido en un negocio. La avaricia y la competencia habían distorsionado su pasión. La lucha interna se intensificaba. Por un lado, el deseo de volver a ser el Cornelio auténtico. Por otro, el miedo a perder todo lo que había construido. ¿Podía arriesgarlo todo por un sueño? La presión de la industria lo empujaba a conformarse. Pero, ¿a qué precio? La idea de ser un artista sin alma lo aterraba. Decidió escribir. No canciones para el público, sino letras que reflejaban su dolor, palabras que hablaban de su lucha, de su búsqueda de identidad. Cada frase era un grito de auxilio. La tinta se convertía en su terapia. En cada hoja dejaba caer su carga. La escritura se transformó en un refugio. Sin embargo, la sombra del éxito seguía acechando. Los medios lo buscaban. ¿Dónde está Cornelio?, preguntaban. La presión aumentaba. La industria no perdonaba. La duda lo asaltaba. ¿Volveré a ser el mismo? La voz de su madre resonaba en su mente. Nunca pierdas tu esencia. Pero ¿cómo encontrarla en un mundo que lo había cambiado? Una tarde, decidió regresar a la ciudad. Caminó por las calles que lo habían visto crecer. Recordó sus sueños de niño. La música era su pasión, no su prisión. Se detuvo frente a un viejo bar. Allí, había tocado por primera vez. La nostalgia lo invadió. Entró y pidió un micrófono. El lugar estaba vacío, pero no importaba. Comenzó a cantar. Su voz resonaba en las paredes. Era un canto de liberación. Cada nota era un paso hacia su verdadero yo. La música fluía sin restricciones. En ese instante se sintió vivo. La presión se desvanecía, pero la realidad lo golpeó de nuevo. La fama lo había marcado. La lucha entre el artista y el hombre seguía. ¿Podría reconciliarse con su pasado? ¿Podría encontrar un camino que lo llevara a ser él mismo? La pregunta persistía, como un eco en su mente. La búsqueda de su identidad apenas comenzaba. Cornelio sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidido a enfrentarlo. La música era su vida, su legado, y aunque el éxito lo había cambiado, no iba a dejar que lo definiera. La lucha por su esencia apenas comenzaba. La muerte de Cornelio Reina a los 50 años fue un golpe devastador para la música norteña. Su voz, un eco de tradiciones y emociones, se apagó de repente. Pero lo que muchos no saben es que su legado no murió con él. Su hijo, Cornelio Reina Jr., se encontró en una encrucijada. ¿Cómo mantener vivo el espíritu de su padre en un mundo que parecía haber olvidado su música? Cornelio Jr. creció escuchando las historias de su padre. Desde pequeño, los acordes de la guitarra y las letras llenaban su hogar. Cada canción era un recuerdo, cada nota un susurro del pasado. Sin embargo, la sombra de su padre era pesada. La presión de ser el hijo de un ícono lo perseguía. ¿Podría alguna vez estar a la altura? El día del funeral fue un mar de emociones. La multitud lloraba, pero Cornelio Jr. sentía un vacío. Miraba a los rostros de los fans, a los músicos que habían compartido escenario con su padre. Todos esperaban algo de él, pero ¿qué podían esperar de un joven que aún no había encontrado su voz? La pregunta lo atormentaba. ¿Era suficiente con ser su hijo? Mientras los días pasaban, la tristeza se transformó en una lucha interna. Cornelio Jr. se sentaba en su habitación, rodeado de recuerdos. Las guitarras de su padre, las fotos en blanco y negro, los discos desgastados. Cada objeto era un recordatorio de lo que había perdido, pero también era un recordatorio de lo que debía hacer. La música no podía morir con su padre, tenía que encontrar una manera de honrarlo. Sin embargo, el miedo lo paralizaba. ¿Y si no podía? ¿Y si su música no resonaba como la de su padre? La duda se convertía en un monstruo que lo devoraba. En las noches, se despertaba sudando, con el eco de las canciones de su padre resonando en su mente. La voz de Cornelio Reina lo llamaba, pero también lo desafiaba. ¿Podría ser él el portador de ese legado? Un día, decidió dar un paso. Se inscribió en un concurso de talentos local. Era su oportunidad de mostrar al mundo que la música de su padre aún vivía en él. Pero el día de la presentación, el miedo volvió a asomarse. Las luces brillaban intensamente, y el público lo miraba con expectación. En ese momento se sintió pequeño. La pregunta lo asaltó de nuevo, ¿sería suficiente? Cuando subió al escenario, el silencio lo envolvió. Cerró los ojos y recordó a su padre. Recordó su risa, su pasión por la música. Con cada acorde que tocaba, sentía que su padre estaba con él. La primera nota salió temblorosa, pero luego se volvió firme. La música fluyó, y con ella, una parte de su alma. Era como si cada palabra que cantaba fuera un homenaje a Cornelio Reina. El público comenzó a reaccionar. Algunos lloraban, otros sonreían. Cornelio Jr. sintió una conexión profunda. En ese instante comprendió que no se trataba de ser igual a su padre. Se trataba de ser él mismo, de llevar su legado de una manera única. La lucha
interna se desvaneció, y la música se convirtió en su refugio. Al finalizar su actuación, el aplauso resonó en sus oídos. No era solo un reconocimiento, era una liberación. Había encontrado su voz. La pregunta que lo había atormentado ya no tenía poder sobre él. No necesitaba ser su padre, solo necesitaba ser Cornelio Reina Jr. Sin embargo, el camino no estaba claro. La lucha por mantener vivo el legado de su padre apenas comenzaba. La industria musical era dura, y el recuerdo de Cornelio Reina siempre sería una sombra. Pero ahora, Cornelio Jr. estaba listo para enfrentarla. Sabía que la música era un viaje, no un destino, y en ese viaje llevaría consigo la esencia de su padre, transformándola en algo nuevo. La muerte de Cornelio Reina dejó un vacío, pero también abrió la puerta a nuevas posibilidades. Cornelio Jr. estaba decidido a llenar ese vacío con su propia música. La lucha no había terminado, pero había encontrado la fuerza para continuar. La historia de su padre no se cerraba, apenas comenzaba un nuevo capítulo. La lluvia caía con fuerza sobre el asfalto, creando un eco melancólico que resonaba en el corazón de Cornelio Reina Jr. Cada gota parecía susurrar el nombre de su padre, un ícono musical que había dejado una huella imborrable en la historia. La presión era abrumadora. No solo debía lidiar con su legado, sino también con la sombra de una tragedia familiar que lo perseguía. Cornelio se encontraba en el estudio, rodeado de guitarras y partituras. La música siempre había sido su refugio, pero hoy, cada acorde le recordaba la ausencia de su padre. ¿Cómo podía seguir adelante sin su guía? La pregunta lo atormentaba. La lucha interna era feroz. Por un lado, quería honrar la memoria de su padre, pero por otro, temía no estar a la altura. La imagen de su padre, con su voz poderosa y su carisma inigualable, lo acechaba. Cornelio cerró los ojos, intentando recordar la última vez que habían estado juntos. La risa, las historias compartidas, el amor incondicional. Pero también había dolor. La enfermedad que lo había consumido lentamente, el miedo a perderlo. Esa pérdida había dejado una cicatriz profunda en su alma. Mientras la lluvia seguía cayendo, Cornelio se sentó en el suelo, rodeado de recuerdos. Las fotos familiares estaban esparcidas a su alrededor. Su padre sonriendo, su madre a su lado, ambos llenos de vida. Pero la vida no siempre es justa. La tragedia había golpeado a su familia con fuerza. La muerte de su padre no solo había sido una pérdida personal, sino un golpe a su identidad. La música era su única salida, pero también su mayor carga. Cada vez que subía al escenario, sentía el peso de las expectativas. La gente esperaba que fuera como su padre, que replicara su magia. Pero ¿y si no podía? ¿Y si su música nunca alcanzaba esa grandeza? Esa pregunta lo atormentaba, como un eco en su mente. Cornelio se levantó y caminó hacia la ventana. Observó cómo la lluvia se deslizaba por el cristal, como lágrimas que nunca se detendrían. En su interior, una tormenta se desataba. La lucha entre el deseo de ser el mismo y la necesidad de cumplir con un legado era desgarradora. Podía ser Cornelio Reina Jr. sin ser comparado constantemente con su padre. El silencio del estudio era ensordecedor, la presión se acumulaba y la ansiedad crecía. Se sentó de nuevo, tomó la guitarra y comenzó a tocar una melodía suave. Las notas flotaban en el aire, llenando el espacio con una tristeza profunda. Era su forma de comunicarse, de expresar lo que sentía. Pero incluso la música parecía traicionarlo. Cada nota le recordaba lo que había perdido. La lucha interna se intensificaba. Cornelio sabía que debía encontrar su propia voz, pero el miedo lo paralizaba. La historia de su familia estaba marcada por la tragedia, y él no quería ser solo otro capítulo triste. Quería ser un faro de esperanza, un símbolo de superación. Pero ¿cómo podía hacerlo si su propio corazón estaba lleno de dudas? La lluvia comenzó a cesar, pero el conflicto dentro de él seguía. Se preguntó si alguna vez podría reconciliarse con su pasado. La sombra de su padre siempre estaría presente, pero eso no significaba que no pudiera brillar con luz propia. La lucha por su identidad era un viaje doloroso, pero necesario. Cornelio tomó una respiración profunda y decidió que no podía dejar que el miedo lo controlara. La música era su legado, pero también su libertad. Con cada acorde, se sentía más cerca de encontrar su verdad. La historia de su familia era suya para contar, y estaba listo para escribirla a su manera. La lluvia finalmente se detuvo, dejando un aire fresco y renovado. Cornelio miró por la ventana una vez más, sintiendo que el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Era un símbolo de esperanza. La lucha no había terminado, pero había dado un paso hacia adelante. La música seguiría siendo su refugio, y su historia, su propia creación.
Con determinación, se preparó para enfrentar el mundo, listo para dejar su huella. La música regional mexicana resuena en cada rincón del país. Las notas de un acordeón, el rasgueo de una guitarra y la voz de un cantante pueden evocar recuerdos profundos. Pero, ¿qué sucede cuando el eco de un gigante ahoga la voz de su propio hijo? Esta es la historia de Cornelio Reina y su legado, una historia de lucha, amor y sombras. Cornelio Reina fue un ícono, su música, un himno para muchos. Pero su hijo, en medio de la gloria de su padre, se siente perdido. La fama de Cornelio es una sombra alargada que cubre cada paso que da su hijo. Cada acorde que toca, cada letra que escribe, se siente como un intento de escapar de un destino que no eligió. La pregunta lo atormenta: ¿puede realmente ser el mismo, o siempre será el hijo del gran Cornelio Reina? La presión es abrumadora. En cada presentación, el público espera ver al rey de la música. Pero el hijo solo quiere ser un hombre, un artista con su propia voz. Sin embargo, la comparación es inevitable. Las críticas son despiadadas. No es como su padre, dicen. Nunca alcanzará esa grandeza. Cada comentario es un puñal que se clava en su corazón. La lucha interna se intensifica. Debería seguir el camino de su padre o forjar uno nuevo, aunque eso signifique renunciar a la música. En una noche oscura, mientras la luna brilla tenuemente, el hijo se sienta solo en su habitación. Las paredes están adornadas con fotos de su padre en el apogeo de su carrera, sonrisas, aplausos y un amor incondicional del público. Pero, ¿dónde está su propia historia? La guitarra reposa a su lado, pero no puede tocar. La ansiedad lo consume. La música que una vez fue su refugio ahora se siente como una prisión. La pregunta lo atormenta: ¿es suficiente ser el hijo de un ícono, o debe luchar por su propia identidad? La noche avanza y el silencio se vuelve ensordecedor. En su mente las voces de la duda resuenan. Nunca serás suficiente. Siempre estarás a la sombra. La lucha es real. La presión de la herencia pesa sobre sus hombros. La música es su vida, pero también es su carga. ¿Qué significa realmente vivir a la sombra de un gigante? ¿Es un honor o una maldición? En un momento de desesperación, decide salir a caminar. Las calles están vacías, pero el eco de la música de su padre resuena en su mente. Cada paso es un recordatorio de lo que se espera de él. Se detiene frente a un bar donde su padre solía tocar. Las luces parpadean y la música se escapa por la puerta. Un grupo de personas ríe y canta. El hijo siente una punzada en el corazón. ¿Por qué no puede ser parte de eso? ¿Por qué la música que ama lo hiere tanto? Mientras observa, una anciana se acerca. La mirada en sus ojos es profunda, llena de sabiduría. Tu padre fue un gran hombre, dice, pero tú también tienes una historia que contar. Las palabras resuenan en su mente. ¿Realmente tiene una historia? ¿Puede encontrar su voz en medio del legado de su padre? La anciana sonríe y se aleja, dejándolo con una pregunta que lo atormenta. ¿Qué pasaría si se atreviera a ser él mismo? La lucha interna se intensifica. La música que una vez fue su refugio ahora se siente como una prisión. La presión de la herencia pesa sobre sus hombros. En su mente, las voces de la duda resuenan. Nunca serás suficiente. Siempre estarás a la sombra. La lucha es real. La música es su vida, pero también es su carga. ¿Qué significa realmente vivir a la sombra de un gigante? ¿Es un honor o una maldición? Con el amanecer, una nueva determinación surge en su corazón. Tal vez no necesite ser como su padre, tal vez su historia es diferente, pero igualmente valiosa. La música no tiene que ser una competencia, puede ser un puente, un camino hacia su propia identidad. La sombra de su padre puede ser una guía, no una prisión. Con cada acorde que toca, puede honrar su legado y al mismo tiempo encontrar su propia voz. La lucha no ha terminado, pero ahora hay esperanza. La música sigue resonando, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. La sombra de Cornelio Reina no es solo un peso, sino también una luz que ilumina el camino hacia su propia grandeza. Cornelio Reina miraba por la ventana. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Su corazón latía con fuerza, pero no era solo por la belleza del atardecer, era un recordatorio de lo efímero que es todo. La vida, la música, el amor, su hijo, el pequeño Miguel, había estado enfermo durante semanas. Cada día que pasaba, la preocupación se apoderaba más de su alma. Cornelio había dedicado su vida a la música. Cada acorde que tocaba, cada letra que escribía, era un reflejo de su ser. Pero ahora, mientras su hijo luchaba por respirar, la música parecía distante, como un eco lejano. ¿Qué sentido tenía todo esto si no podía salvar a su propio hijo? La pregunta lo atormentaba.
La música había sido su refugio, su salvación. Pero, ¿podía realmente salvar a alguien? La fragilidad de la vida se manifestaba en cada rincón de su hogar. Las paredes estaban adornadas con fotos de momentos felices, risas compartidas y sueños cumplidos. Sin embargo, cada imagen era un recordatorio de lo que estaba en juego. Cornelio se sentía atrapado entre su pasión y su deber como padre. La música lo había llevado a la cima, pero ahora parecía un lujo que no podía permitirse. Mientras la noche caía, el silencio se hacía pesado. Cornelio se sentó en su guitarra, las cuerdas frías bajo sus dedos. Intentó tocar una melodía, pero las notas se desvanecían en el aire, como si la tristeza las absorbiera. La música que una vez fluyó con facilidad ahora se sentía como un esfuerzo titánico. ¿Cómo podía cantar sobre el amor y la esperanza cuando su propio mundo se desmoronaba? La mente de Cornelio se llenó de recuerdos. Recordó la primera vez que Miguel escuchó su música. El brillo en sus ojos, la risa contagiosa. Era un momento que había prometido atesorar para siempre. Pero ahora, esa risa se había convertido en un susurro, una sombra de lo que solía ser. La culpa lo consumía. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había estado demasiado absorto en su carrera para notar el sufrimiento de su hijo? La lucha interna de Cornelio se intensificaba. La música era su vida, pero su hijo era su razón de ser. ¿Podía seguir adelante con su carrera si eso significaba perder a Miguel? La idea lo aterraba. La fama, los aplausos, todo parecía insignificante frente a la posibilidad de perder a su hijo. La presión de la industria musical lo empujaba a seguir, a no rendirse. ¿Pero a qué costo? En un momento de desesperación, Cornelio decidió que debía hacer algo. Se levantó y se dirigió a la habitación de Miguel. La luz tenue iluminaba el rostro del niño, pálido y frágil. Cornelio se sentó a su lado, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. La música había sido su lenguaje, pero ahora necesitaba algo más. Necesitaba conectar con su hijo de una manera que las palabras no podían expresar. Con la guitarra en mano, comenzó a tocar una melodía suave. Era una canción que había escrito para él, una promesa de amor eterno. Las notas llenaron la habitación, envolviendo a Miguel en un abrazo sonoro. Cornelio cerró los ojos, dejando que la música fluyera. En ese momento, sintió que la vida regresaba a su hijo. La fragilidad de la existencia se desvanecía, y la esperanza comenzaba a florecer. Pero la lucha no había terminado. Mientras tocaba, una parte de él se preguntaba si era suficiente. ¿Podía la música realmente curar? ¿Podía salvar a su hijo de la oscuridad que lo rodeaba? La incertidumbre lo atormentaba, pero no podía rendirse. La música era su única arma, y estaba decidido a usarla hasta el final. La noche avanzaba, y la melodía se transformó en un canto de esperanza. Cornelio se dio cuenta de que, aunque la vida era frágil, el amor que sentía por su hijo era inquebrantable. La música podía ser un refugio, un camino hacia la sanación. En ese instante, comprendió que su lucha no era solo por Miguel, sino también por él mismo. La música no solo era su pasión, era su salvación. Mientras las últimas notas se desvanecían, Cornelio miró a su hijo. En su rostro había un destello de paz. Quizás, solo quizás, la música podría ser el hilo que los uniera en esta batalla. La fragilidad de la vida era abrumadora, pero el poder de la música era aún más fuerte. Y así, en medio de la oscuridad, Cornelio encontró una chispa de luz.